Hola, hola, ¿qué tal? Aquí un nuevo episodio de la píldora de tranquilidad y al hilo de lo que hablábamos en la anterior, vamos a desglosar un poquito qué pasa. La pregunta sería, ¿puedo recuperar el IVA de una factura que no me han pagado? Un cliente, como ya estuvimos hablando el otro día, resulta que no te paga la factura, pero tú sí que has tenido que declarar el IVA. Entonces, me preguntan, Amparo, si yo no he cobrado ese IVA, ¿puedo recuperarlo? La respuesta corta es que sí, en determinados casos. No puedes coger solo y anular la factura simplemente porque el cliente no haya pagado. Y bueno, vamos al lío. Recuerda que en estas píldoras de tranquilidad, las cápsulas de los viernes, respondemos dudas, cuestiones del día a día que me preguntan los clientes y que a lo mejor pues por el no levantar el teléfono y llamar a tu asesoría pues no lo preguntas y en cuestión de minutos escuchando esto puedes tener esa respuesta. Así que volviendo a lo que te contaba presentando el tema, ¿qué hacer cuando un cliente no te paga? Comentamos la importancia de reclamar, de dejar constancia por escrito y de no permitir que una factura pendiente termine olvidada en una carpeta. Te dije que el caso de la reclamación del IVA daba para otra píldora, ¿no? Pues en esta nos vemos. Y es, ¿qué ocurre con el IVA de esa factura? Lo vamos a contar como un ejemplo, que así es la forma más fácil de que se entienda, ¿no? Has hecho el trabajo y has emitido la factura, la base imponible 1.000 euros más 210 en IVA general de IVA. El total que debe pagarte el cliente, 1.210 euros. Pero va y resulta que este cliente no paga. Tú no has recibido ni los 1.000 euros del trabajo ni los 210 del IVA. Sin embargo, el IVA que se declara al trimestre sí que está presentado ya porque ya ha pasado el periodo de presentación y probablemente has tenido que incluir esos 210 euros en tu declaración. Es decir, no has cobrado, pero sí que has tenido que declarar el impuesto. Y eso lo que conlleva es que lo hayas tenido que pagar, adelantar ese dinero porque tú no has cobrado la factura. Entonces, ¿puedes recuperar esos 210 euros? La respuesta es sí, pero hay que distinguir dos situaciones. Una cosa es que la operación se haya cancelado de verdad. Es decir, el trabajo al final no se ha realizado. O te devuelven el producto. O que la factura se hubiera emitido por error. En esos casos se corresponde hacer una factura rectificativa porque la operación ha cambiado o ha quedado sin efecto. Ningún problema. Pero otra situación diferente es que sí, el trabajo se ha realizado, pero el cliente no nos paga. Aquí es donde nos vamos al lío, ¿no? En ese caso, la factura sigue existiendo, la deuda sigue existiendo y no podemos anularla como si el trabajo pues no se hubiera hecho nunca. Incluso si la factura intentáramos reclamarla durante el año y ya diéramos por imposible cobrarla durante el mismo ejercicio y decimos, pues hacemos una rectificativa y chimpum. No, si el trabajo está hecho, pues tenemos un procedimiento. Entonces, lo que te digo, no podemos llegar a diciembre, revisar facturas pendientes y decir, pues todas estas las anulo para no tener que pagar el IVA. Solo se podría hacer en los casos que te he contado antes, pero si el trabajo está hecho, ves el cliente que no te paga, tenemos que hacerlo de una manera en concreto. Entonces, aunque se nos pase el año, tampoco eso determina que podamos recuperar ese IVA. Para recuperar el IVA de una factura impagada, existe, como te digo, un procedimiento específico. Primero, tiene que transcurrir un tiempo.
Para la mayoría de autónomos y pequeñas empresas, normalmente podremos iniciar el procedimiento una vez hayan pasado unos 6 meses desde la fecha de la factura. También existe la posibilidad de esperar el plazo general de 1 año. Por eso te decía que aunque estuvieras dentro del mismo año, puedes presentar rectificativa, recuperar el IVA, no depende si de verdad ese trabajo se ha realizado, ¿vale? Entonces, además del paso del tiempo, el cobro tiene que haberse reclamado de una forma que podamos demostrar. Yo por eso insisto en que no debemos gestionar todos los impagos únicamente por teléfono, porque claro que puedes llamar al cliente, puedes intentar hablar con él y llegar a un acuerdo, pero también necesitas dejar constancia de que has reclamado el dinero. No basta con decir, es que le llamé muchas veces pero no me contestaba. No, necesitamos las pruebas de la reclamación. Cuando se cumplen todos los requisitos, se emite entonces sí una factura rectificativa que se envía al cliente y se comunica la modificación a Hacienda. A partir de aquí ya podemos rectificar el IVA que habíamos declarado. En nuestro ejemplo, podríamos recuperar esos 210 euros del impuesto. Pero claro, cuidado. Eso no significa que Hacienda vaya a pagarnos los 1.000 del trabajo. Eso no funciona así. El cliente continuará debiéndonos esos 1.210 euros. Y nosotros, aunque hayamos presentado la rectificativa y en Hacienda toda la historia, podremos seguir reclamando la deuda. Lo que conseguimos con este procedimiento es no soportar, o se llama así, soportar el IVA, no hacernos cargo de adelantar una cantidad que en realidad no hemos recibido nunca, ¿no? Entonces ahora puede ser que estés pensando, tengo que aprenderme todos estos plazos y saber encima cómo se presenta la comunicación. Obviamente no necesitas memorizar todo el procedimiento, pero sí que necesitas saber qué se puede hacer. Y sobre todo necesitas avisar a la asesoría cuando una factura empieza a acumularse con retraso. No cuando hayan pasado 2 años, no cuando estés revisando una carpeta antigua que de repente, ¡pum! Y no mucho menos cuando ya ni siquiera te acuerdes de cómo le reclamaste el pago, ni qué conversaciones tuviste, ni nada. Si se avisas con tiempo, podemos comprobar las fechas, indicarte cómo reclamar y conservar la documentación. Y por supuesto, actuar cuando se cumplan los requisitos. Así que quédate con estas 3 ideas. Primera, si el trabajo se hizo, no puedes anular la factura solamente porque no te hayan pagado. Segunda, sí puedes recuperar el IVA, pero hay que respetar unos requisitos y demostrar que has reclamado la deuda. Y tercera, no necesitas gestionar todo el procedimiento por tu cuenta, pero sí comunicar el impago a tu asesoría cuanto antes. Porque no cobrar tu trabajo ya es suficientemente malo, porque encima pagar y perder definitivamente el IVA por no haber controlado los plazos es un problema añadido que con organización sí que podemos evitar. Hasta aquí la píldora de hoy. Nos escuchamos el próximo viernes en la nueva píldora de tranquilidad. Chao, chao.